Vamos a ver, si Apple hiciera una cámara, probablemente tendría un diseño bien minimalista. Estaría integrada con el ecosistema y probablemente procuraría tener buena conectividad, interfaz de usuario fácil de usar, vídeo en alta resolución y accesorios bien chulos. Pero, ¿y si te dijera que esta cámara ya existe? Oye, qué bien se ve. Te presento a nuestra protagonista de hoy, la Insta360 Go 3S. Y si buscabas una cámara pequeña, ligera, portátil y que grabe en 4K, esta es tu cámara. Fíjate que el packaging también es muy Apple. Vamos a ver, quitamos esto y vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Wow! Vale, os cuento un poquito lo primero que tenéis que saber sobre esta cámara. Lo primero es que la cámara en sí no es esto, sino más bien esta pequeña cosita de aquí. Esto es el Action Pod y es donde vamos a poder poner la cámara. Repito, esto de aquí, dentro de esta pequeña cajita vamos a poder conseguir mayor batería, que por cierto, si mi chuletilla no falla, esta cámara tiene 38 minutos de batería, es decir, la podéis utilizar durante 38 minutos, pero conectándola al Action Pod, que sigue funcionando, ahora os lo enseñaré, conseguimos 140 minutos. Vamos a irle quitando las pegatinas. Aparte también, este Action Pod sirve también como control remoto y tiene una cosita que os va a encantar, y es esta pantallita abatible para poder conseguir una cámara de vlogs. Así que, como ves, el funcionamiento es fácil. La cámara de forma magnética se conecta al Action Pod, que ahí ya se ha empezado a cargar, ya que el Action Pod también carga la cámara. Y una cosa que me encanta es que tú la camarita la puedes sacar, la puedes enganchar donde tú quieras, empezar a grabar, porque recuerda, la cámara es esto, y desde el Action Pod, gracias a esta pantallita, podemos ir viendo lo que se está grabando al momento, lo cual es ideal. Voy a quitarle ya el último plástico. Me encanta, de verdad que me parece preciosa. Comentarte que una de las cosas que más me gusta de esta cámara es que ya trae accesorios de por sí, que considero que son muy interesantes. Pero aparte en la web podéis adquirir accesorios sueltos o bien a la hora de comprar elegir un paquete que los chicos de Insta360 pues ya han configurado. En mi caso he elegido el paquete definitivo, que lo veremos a continuación. Primero vamos con los accesorios base, los que sí o sí vienen incluidos de forma gratuita, para que me entiendas, con la cámara. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Como has podido ver antes, la cámara funciona con magnetismo, es decir, que todos los accesorios que te voy a enseñar funcionan de la misma manera, de forma magnética, así que son súper cómodos a la hora de instalarlos. Vaya, el mismo funcionamiento que tu iPhone con el MagSafe y los accesorios que existen. Así que estos son los accesorios que vienen de por sí. Por una parte, por supuesto, el Action Pod, que lo acabamos de ver. Después tendríamos el colgante magnético, que este me ha parecido muy guay. Esto tú te lo pones, mira, te lo voy a enseñar. Esto tú te lo pones como si fuera un collar, te lo pones dentro de la ropa, oculto, y ahora la cámara se puede conectar magnéticamente a la ropa, sin que se vea nada, sin que sea incómodo. Ideal. Como curiosidad también trae un protector de lente, pero ya está instalado, es decir, no tenéis que hacer nada. Y después tenemos estos dos accesorios. Este de aquí es el Easy Clip y este de aquí es el soporte pivotante. Te voy a enseñar todos los que vienen en el paquete definitivo, que es el que te he dicho que he elegido. Primero, una montura de liberación rápida. Después, un mini trípode 2 en 1. Después también tenemos un protector de pantalla. Esto de aquí, que es el cordón de seguridad para el colgante magnético. Y luego, por último, algo que sí o sí me interesaba, una cajita de transporte, para poder poner todo esto. Y obviamente estos accesorios complementan muchísimo la cámara y hacen que sea un producto mucho más útil. Wow. En este vídeo probablemente me veáis en mi faceta más fangirl, porque esta cámara me tiene enamorada desde que la vi. Y aprovechando que habían lanzado un nuevo modelo de la Go 3, este modelo exacto, la S, que es la que graba en 4K, la anterior graba en 2,7K, por si alguien se lo preguntaba, pues en el momento en que me dijeron, Judith, ¿quieres probarla?, no me pude negar. Así que vamos a encenderla. Me pide el idioma, vamos a ponerle español. Y lo primero que nos va a pedir es que descarguemos la aplicación en la App Store o en la Play Store. Mientras la voy probando, simplemente comentar para todos aquellos usuarios que os interesen aquellos detalles más técnicos, comentaros que la apertura es 2,8 y la distancia focal son 16 milímetros. Es decir, que encontramos un gran angular. Hay un montón de modos, ya lo estoy viendo yo por aquí. ¡Hala! Tiene hasta un centro de control. ¡Qué chulo!
Bueno, ya estáis viendo que se pueden hacer obviamente tanto vídeo como fotos. Mira, por ejemplo, podemos lanzar fotos en 4/3, en 16/9, en 1:1, es decir, cuadradas. Y algo que me encanta es que podemos poner este formato JPG más RAW, que es lo mismo que tenemos en nuestras cámaras profesionales y los iPhones Pro. Por cierto, estoy mirando mi chuletilla y que sepáis que la resolución en píxeles, que a veces me lo preguntáis, por ejemplo, de 4/3 sería 4000 por 3000 píxeles. En cuanto al vídeo, como ya os he explicado, al ser el modelo 3S encontramos la resolución 4K, pero también podríamos grabar, si es lo que queremos, en 2,7K o en 1080. Y también, como veis, podemos elegir cuántos fotogramas por segundo queremos, desde 50 pasando por 30, 25 o 24. Más cositas que ya estaréis leyendo, y es que sí, tenemos estabilización. Obviamente esta cámara está pensada para hacer cualquier tipo de actividad, llevártela a donde tú quieras, pero también, como ya habréis visto en la web si os ha entrado la curiosidad, hay mucha gente que se la lleva pues con la bici, o a correr, o a hacer cualquier otro deporte, por ejemplo, yo que sé, piragüismo. Pues obviamente esta cámara tenía que estar estabilizada, entonces podemos o bien desactivar esa estabilización o bien incluso ponerlo a la máxima estabilización, para que esos planos queden pues mucho más estables en caso de que sea un deporte que obviamente lo requiera. Algo que también encontramos son diferentes modos de grabación, porque obviamente podemos grabar un vídeo normal y corriente, pero también encontramos pues el timelapse o el timeshift o una cámara lenta. Vale, esto es súper interesante, y es que tenemos una corrección de inclinación, y esto significa que si esto está activado, esta cámara va a detectar el horizonte y va a mantener el plano siempre igualado con el horizonte para que no haya planos así como torcidos. Lo cual, en mi caso, que siempre soy una torpe y siempre hago las fotos, los vídeos un poco torcidos, me va increíblemente bien este modo. Si deslizamos así con el dedo hacia la derecha, encontramos la opción automática o manual, y esto es algo que no me esperaba que tuviera esta cámara. Y algo que me encanta es que podemos regular nosotros mismos desde este formato manual el balance de blancos y la ISO. Vale, sobre lo físico, comentarte que aquí está el botón de encendido, el botón este donde ves la lupita es donde podemos cambiar todos los modos, pues a vídeo, a foto, a timelapse, a todo esto que te he enseñado. Este sería obviamente el botón para capturar las imágenes o los vídeos, y luego tenemos este botoncito de candadito que cuando lo pulsamos es cuando podemos retirar con mayor facilidad la cámara, ya que, como digo, el magnetismo es bastante fuerte y una vez lo pones ahí no hay quien la quite si no pulsamos ahí. Y luego por otra parte, ahí lo estás viendo, tenemos conector USB-C, que por cierto antes en el unboxing te he enseñado que venía un cable, y este cable obviamente no solamente es de carga, sino también que la podemos enchufar pues a nuestro ordenador o donde tú quieras. Para mí esta cámara creo que es ideal para planes como ahora, ¿no? De verano, para llevártela con amigos, para ir a la playa. Y hablando de la playa, que es algo que no quiero que se me pase, sí que se puede mojar, y no solamente salpicar. Hago pequeño matiz, salpicar solo el Action Pot. El Action Pot, es decir, esto, la estructura grande, no se sumerge. Que no lo metéis así tal cual en el agua, porque esto sí que se rompería. Pero si retiramos la cámara, esto sí que se puede mojar y se puede sumergir, y podéis bucear con ella sin necesidad de carcasas ni nada. Solamente hasta 10 metros, ¿vale? Si queréis sumergirla mucho más, entonces sí, venden una carcasa como accesorio aparte, que sería la típica carcasa donde metes la cámara dentro y ahí sí que se puede sumergir, que sí que sería para el Action Pot, así que podríais ir viendo por la camarita lo que estáis grabando. Pero si no tenéis esa carcasa, la cámara sola de por sí que la podéis sumergir sin problema. Por supuesto, esta cámara también tiene micrófono, así que si la queréis para bloguear, creo que también podría ser una muy buena opción. Vale, esto es una prueba para que escuchéis el sonido directamente captado desde la cámara. Obviamente no voy a retocarlo con edición ni nada. Este es un buen momento para suscribirte si aún no lo has hecho. Seguimos con el vídeo. Vamos a ver, repasemos. Como punto número 1, diseño minimalista. No sé tú qué opinarás, pero yo pienso que tiene un super check. Segundo punto, que estaría integrada con el ecosistema de Apple. Pues te cuento, esta cámara es compatible con Apple Find My, es decir, la opción buscar que tenemos en nuestros dispositivos, el iPhone, el iPad, el MacBook, el que tú quieras. Vamos a deslizar el centro de control como si fuera nuestro iPhone, y ahí vamos a encontrar los ajustes. Y aquí vamos a buscar la opción de Apple Find My. Nos va a decir que descarguemos la aplicación, así que vamos a descargarla si es que aún no lo hemos hecho. Una vez hecho esto, vamos a tener que hacer clic en iniciar emparejamiento. Vamos a abrir la aplicación buscar en nuestro iPhone y seguimos los pasos. Listo. Comentaros que solo se localiza la cámara, no el Action Pod. Acordaros que esto es la cámara y esto es un accesorio más, y que también lo vais a poder localizar aunque esté apagada la cámara, pero eso sí, tiene que tener batería. Así que funciona como si fuera, pues, una cámara de Apple. Pero espera.
que hay más cosas. La cámara se puede conectar al Apple Watch y de hecho podemos tener estadísticas reales como los datos del GPS, velocidad, potencia, por ejemplo, si vas corriendo o vas en bici, pues que se hayan cogido desde el Apple Watch, o si no tenéis Apple Watch y tenéis Garmin, pues también funcionaría con Garmin, y se pueden superponer todos estos datos en el vídeo que estemos grabando. Además, la cámara tiene aquí un botoncito que si lo pulsas cuando está apagada como ahora, va a empezar a grabar directamente un vídeo. Este botón se puede personalizar y puedes seleccionar qué quieres que pase cuando hagas un clic o doble clic. Y hablando de controles, también comentar que se puede controlar tanto por gestos como también por control de voz. Puedes levantar la mano para grabar directamente un vídeo o hacer este signo de la paz para hacer una foto. Y listo. Y nos quedaría el último punto, que para mí sería que tuviera una interfaz de usuario sencilla, fácil, así que no sé tú qué opinas, pero yo creo que lo cumple bastante. Y por lo que hace a accesorios, no nos podemos quejar. Como te he explicado antes, hay accesorios que puedes adquirir después de haber adquirido la cámara, de forma independiente, o también a la hora de comprar la cámara puedes añadir paquetes donde te incluyen diferentes accesorios que no serían los de base. Pero aparte de todo eso, hay un accesorio que acaban de lanzar hace muy poquito, que es que te quiero enseñar porque me ha parecido súper guay. Se trata de esta cosita de aquí llamado lector rápido, que como digo se compra por separado, este sí que no está incluido en ningún pack. Es un lanzamiento de hace muy poquito y sirve para hacer una copia de seguridad de los archivos que ya hayas grabado. Te enseño cómo funciona, porque hay una cosa que no te he contado de esta cámara y es que no funciona con SDs. La capacidad la eliges a la hora de comprar. Yo he elegido la de 128 GB porque no me quería quedar corta. Pero en el caso de que se te quede corta esta capacidad, pues que sepas que han lanzado este accesorio que te voy a enseñar ahora. Primero de todo vas a necesitar una micro SD que puedes adquirir en Amazon mismo y la vamos a conectar en esta ranura de aquí. Entonces ahora podemos sacar el cable. ¿Dónde está? Pues oculto. Uno por aquí que sería tipo Lightning y por otro lado tipo C. Entonces esto de aquí o bien lo conectamos a nuestro smartphone para poder pasarnos los archivos, o si lo que queremos es pasarnos los archivos a la micro SD, lo que tenemos que hacer es conectar por ejemplo el tipo C al propio Action Pod o a una batería portátil si estás fuera de casa. Ahora conectamos la cámara dentro de este accesorio y cuando esté verde, ahora ya con este botoncito de aquí, haciendo clic podremos pasar todo lo que tengamos grabado dentro de la cámara. Ya sabes, en esa memoria interna que te he dicho que deberás elegir a la hora de comprarla, lo pasaríamos todo a la tarjeta micro SD que hemos comprado previamente y hemos enchufado en este accesorio. Cuando ya esté la transferencia hecha, la cámara emitirá 3 pitidos, así que cuando lo haga, simplemente lo desconectamos. Y una vez hecho eso, ya tendremos dentro de esa micro SD todo lo que hayamos grabado en ese viaje, en el verano, lo que sea. Y obviamente luego esta micro SD pues la puedes enchufar en tu ordenador y pasarte todos los archivos, o si no directamente a tu iPhone. Y de esta manera es como vamos a conseguir ampliar el almacenamiento. Bueno, aunque para ti no lo parezca, para mí han pasado unas 3 semanas desde que grabé lo que acabas de ver, lo cual me ha ido genial tener el verano, las vacaciones de por medio para poder llevármela conmigo. No quería acabar este vídeo sin dar mis conclusiones, como digo, después de haberla probado durante estas últimas semanas y habiendo puesto a prueba todo lo que te acabo de contar. Y es que verás, cuando estaba de vacaciones me hice una nota en el iPhone y fui apuntando todas aquellas cosas que más me llamaron la atención y aquellas cosas que se me olvidó comentar en el unboxing y primeras impresiones. Y obviamente gracias a estos días de poderla probar pues puedo sacar, como digo, mis conclusiones y poder hablaros tanto de lo bueno como de lo malo. Una de las cosas que no os comenté es el software de edición que tiene la propia aplicación de Insta360. Es cierto que te comenté que nada más abrirla tienes que descargarte esa aplicación, bueno, deberías descargarte esa aplicación para poder sacarle mucho más provecho, pero es cierto que ese software de edición, sobre todo en el MacBook o en el PC, luego te comentaré, realmente vale mucho la pena porque le puedes sacar mucho provecho. Por ejemplo, uno de los modos que más me ha llamado la atención es uno que se llama Video Free Frame. Y de hecho, cuando lo aplicas parece como que sea un error, ya que la pantalla pues se graba como en un formato un poquito más cuadradito, podríamos decir. Lo que yo no sabía y que me ha sorprendido es que grabando en este formato y editándolo con el propio software de Insta360, tanto en el móvil como en el ordenador, pero destaco más el ordenador porque es súper fácil de hacer, podemos conseguir un vídeo que sea
sea tanto en formato horizontal, por así decirlo, como este vídeo que estás viendo, como también el formato Shorts, Instagram Reels, TikTok, el formato ya clásico vertical. Y la gracia está en que no pierdes nada de resolución y puedes tener el mismo vídeo en diferentes formatos. Estoy utilizando un modo que lo que hace es verse de una manera un poco extraña, pero en principio después a la hora de editar puedes recortar o bien en vertical o bien en horizontal. Es decir, que yo ahora te puedo poner el vídeo así en horizontal o ahora ponértelo en vertical. Y literalmente te perderías que al verte está ahí haciendo fotos, porque yo hago así y no lo ves. Me parece increíble este modo. Estos son los 3 accesorios que he elegido para estas vacaciones, para que me acompañaran en mis viajes, y la verdad es que les he sacado a los 3 muchísimo provecho. Para empezar, las tomas que habéis visto en el coche, como esta misma, han sido grabadas gracias a la ventosa, ya que con esto lo pones literalmente en una ventana y con el magnetismo propio que tiene la cámara y que te enseñé en el unboxing, simplemente lo conectas de esta manera y listo. Por supuesto, también puedes conectar simplemente la cámara, no hace falta que pongas este accesorio de aquí. El colgante lo he utilizado sobre todo para dar paseos, ya que me lo ponía aquí y como queda totalmente oculto, lo único que tienes que hacer es engancharla en uno de estos 2 puntos para que quede de esta manera la cámara y así te aseguras que el imán está perfectamente encajado y listo. Y el que más he utilizado es el Easy Clip. Este pequeño de aquí lo hemos llevado enchufado en nuestra cabeza gracias a una gorra. Este accesorio lo habéis podido ver en los clips que he grabado, por ejemplo, jugando a tenis, yendo en bici o incluso al verlo llevaba en algunos clips nadando. Creo que este accesorio es el ideal si quieres crear vídeos más en POV, como en primera persona, como desde tu punto de vista. Por cierto, una cosa que tampoco os he contado y creo que es importante que tengáis en cuenta es la manera de cómo se graban los vídeos. Para que te hagas una idea, esta cámara detecta cómo está posicionada, si vertical o horizontal. Eso quiere decir que si tú el vídeo lo empiezas de esta manera pero querías después girarlo así, pues no, el vídeo se va a grabar totalmente en vertical, aunque después tú gires la cámara, siempre va a quedar la imagen en vertical. Si me preguntáis a mí, personalmente es algo que no me ha acabado de convencer, ya que por ejemplo bajo el agua, que por cierto, eso tampoco os lo he contado, pero otro accesorio totalmente imprescindible es esto de aquí, el cordón de seguridad, que obviamente tú la cámara la pones así, de esta manera, y por otra parte, al menos así lo hacíamos nosotros, poníamos la mano aquí. De esta manera pues puedes estar un poquito más tranquilo si de repente pues se te ocurre soltarla sin querer, pues que no se te pierda bajo el mar. Vale, pues en esta situación tan concreta de estar bajo el agua a la hora de grabar, muchas veces pues, ¿qué quieres que te diga? Es un poco complicado tener la inclinación perfecta y tengo muchísimos vídeos que empiezan en vertical y mi intención era grabarlos en horizontal y por lo tanto pues es un vídeo que pues no he podido utilizar ni siquiera para esta review ni para mis momentos más familiares. Y ahora sí que sí, llegamos al final del vídeo. Millones de gracias Insta360 por querer patrocinar este contenido y por supuesto darme la oportunidad de probar vuestra camarita, la Go 3S, que es la que me ha acompañado estas vacaciones durante mis viajes en el norte, que habéis podido ir viendo en mi Instagram. Y a ti que me estás viendo, si has llegado hasta el final del vídeo y estás aún dudando de si la compras, si no, si tal, mira, yo simplemente como amiga te comento, al final tienes que pensar que es una cámara que complementa tus otras cámaras. Para mí esto no sería la opción principal, ideal para empezar en YouTube, ni tampoco para que sea la única cámara que tuviera en mi vida. Obviamente esto no va a reemplazar una cámara profesional, ni tampoco tu iPhone. Esto para mí es un complemento ideal para aquellos momentos en los que tu iPhone pues no se puede utilizar, como por ejemplo debajo del agua, o hay riesgo en que se pueda pues estropear la cámara principal, la de vlogs, la de fotografía, llámale como quieras. Esos momentos en los que a mí me ha acompañado, como por ejemplo para grabar escenas un poquito más arriesgadas, pues de deportes, mientras voy en bici, mientras juego a tenis, mientras voy corriendo, mientras me meto en la piscina o incluso en la playa, todos aquellos momentos en los que por supuesto no se me pasaría por la cabeza meter mi iPhone, ni tampoco llevar mi cámara profesional grande que pesa, que obviamente hay mucho más riesgo de que se pueda romper. En esos momentos es donde entra la Insta360 Go 3S. Para mí ya te avanzo que va a ser mi nueva camarita, la que me voy a llevar siempre conmigo, siempre y cuando sea un destino donde seguro haya una playa, haya un río, haya alguna actividad que necesite sumergirme en el agua. Claramente va a ser la que voy a elegir porque
ha cumplido totalmente las expectativas que tenía sobre ella. Y ahora sí que sí, millones de gracias por haberme acompañado durante este proceso de probar una camarita nueva, un productito que jamás había probado. De verdad, os quiero dar las gracias por haberos quedado hasta el final. Es un vídeo que he intentado ponerle muchísimo cariño y espero de verdad que os haya gustado un montón el resultado final. Cualquier duda que tengáis o si queréis compartir alguna experiencia con esta camarita lo podéis dejar todo en los comentarios y nada, yo os estaré leyendo como siempre. Un besito muy fuerte, mil gracias Insta360 otra vez y nos vemos en el siguiente. ¡Mua! ¡Adiós! Ah, espera, te dejo este, que ya se me olvidaba, después de vacaciones se me olvida. Te dejo este vídeo por aquí por si no lo has visto y quieres seguir viendo más vídeos de mi canal. Ahora sí. ¡Mua! ¡Adiós!